Buenas tardes, mi nombre es Diana Marcela Gallego, residente pediatra de la Universidad Libre y el tema que vamos a tocar el día de hoy es vacunación en situaciones especiales. Como lo hablé anteriormente, las vacunas son una herramienta importante para reducir la morbimortalidad de aquellas enfermedades transmitidas o enfermedades infecciosas e inmunoprevenibles. Vamos a ver que hay algunas poblaciones que son susceptibles a esa morbimortalidad cuando están expuestas a estos agentes infecciosos, y entre esos población especial está los prematuros, los pacientes con VIH, los pacientes con asplenia, alteración de la homeostasis, pacientes con enfermedades crónicas y corticoides, la inmunodeficiencia y el uso de inmunoglobulinas, paciente oncológico y trasplantado, y por último los pacientes que se van a desplazar a otras ciudades o los viajeros. Vamos a hablar pues primero de los prematuros. Esta población pues es considerada una población que tiene mayor riesgo de morbimortalidad por aquellas enfermedades que son prevenibles pues mediante la vacunación. Es considerado recién nacido pretérmino aquel que es menor a 37 semanas de gestación, y pequeño para la edad gestacional aquel que es menor a 2000 gramos. Si bien en los recién nacidos prematuros la adherencia a sus programas de vacunación comparada a los recién nacidos a término ha sido un poco como deficiente, ya que pues por la condición en la que está se puede desplazar o se puede postergar algunas vacunas, pero sin embargo ya hay varios estudios que han examinado la seguridad, calidad y eficacia y durabilidad de la respuesta inmunitaria de las vacunas de virus como la hepatitis B, la difteria, el polio inactivado, la Haemophilus influenza, la influenza y la vacuna antineumocóxica conjugada. Porque esta población es considerada una población de alto riesgo, porque pues tienen defecto en esa barrera externa en la inmunidad innata adaptativa, porque tanto sus linfocitos B como sus linfocitos T son inmaduros. Más o menos a la octava semana de gestación, el recién nacido pues pretérmino tiene un recuento absoluto de linfocitos T, B y células T pues colaboradoras inferior a la del paciente recién nacido a término. Tanto las células dendríticas y monocitos pues en estos pacientes es menos eficaz de reconocer y procesar ese antígeno comparada con los recién nacidos a términos. Y la inmunoglobulina G, su paso pues a las 17 semanas de gestación solo alcanza concentraciones similares después de la semana 34 pues a nivel intrauterino. Por consiguiente, va a haber un paso transpletario bajo de inmunoglobulina, y esto va a ocurrir principalmente pues el trasplazo en los últimos 2 meses de gestación. Por consiguiente, también es importante saber que cuál es la administración en estos pacientes y cuáles son los efectos adversos que se ha visto a través del tiempo con algún tipo de vacunas. Eh, las guías y pues tanto el manual de vacunación a nivel latinoamericano y la vacunación pues a nivel en nuestro país considera que pues todo paciente a los 2 meses de edad puede ser administrada simultáneamente a prematuros o recién nacidos de bajo peso al nacer todo tipo de vacunas excepto las vacunas con virus vivos, ya que esta tiene unas consideraciones especiales que usualmente deben diferirse hasta que el paciente salga del hospital o esté un poco más estable. ¿Cuál es la vía de administración? La vía de administración de estos pacientes pues va a tener unas ciertas limitaciones en las vacunas, ya que pues estos tienen una cantidad reducida de tejido celular subcutáneo, por lo que en los primeros 6 meses de vida se recomienda que algunas vacunas se administren de vía intramuscular, como son la DPT, la Haemophilus influenza, deben inyectarse en la cara anterolateral del muslo. Entre las reacciones adversas pues a las vacunas tanto locales como sistémicas son las mismas que habíamos descrito anteriormente en un paciente recién nacido a término. Sin embargo, algunos estudios nos han reportado que algunos pacientes pueden presentar apnea con o sin bradicardia en algunos pacientes menores de 1000 gramos después de la aplicación de DPT. Dado pues que el riesgo de vacunas combinadas pueden producirlo, se recomienda que estos pacientes requieren monitorización
continua y pues importante aquellos que pesen 1800 gramos. Sin embargo, todavía no se ha demostrado que los episodios de apnea fueran atribuidos a esta condición ni fueran más severos pues en aquellos pacientes con prematuros extremos o prematuros de no extremos. Entonces, hablando de cada vacuna, vamos a hablar pues la BCG. La BCG, pues los prematuros pueden ser vacunados de manera efectiva después de la estabilización inicial entre las 32 y 34 semanas postconcepcional. El recién nacido prematuro entre 31 y 32 semanas se ha logrado que tiene una inmunogenicidad entre el 98.3%. Sin diferencia estadística pues en pacientes con recién nacidos a término. Con respecto a la hepatitis B, los pretérminos médicamente estables sin importar el peso, al nacimiento ni la edad gestacional tienen la misma capacidad de responder a la inmunización contra la hepatitis B que los niños a término y de mayor peso, por lo consiguiente se pueden vacunar. Vamos a ver que pues hay algunas condiciones que van a depender también del estado materno y pues eso lo hablamos anteriormente. Aquella pues que tenga anticuerpos contra la superficie de hepatitis B negativos, correspondiente al peso, si este es menor a 2000 gramos o si es mayor a 2000 gramos. Entonces, si este paciente es menor a 2000 gramos, la primera dosis, pues alcanzar los 2000 gramos o al primer mes de vida o al salir pues de la hospitalización o un mes después, 6 meses después, considerados pues esas 3 dosis. En cuanto al peso al nacer, mayor a 2000 gramos al nacer y sus 3 dosis que pues anteriormente la planteamos. Pacientes estado materno con antígenos de superficie positivo, primera dosis más la inmunoglobulina en las primeras 12 horas de vida al nacer, la vacuna al primero, a los 2 meses y pues 6 meses donde debe recibir 4 dosis. Y si no se desconoce, la primera dosis en las primeras 12 horas de vida y siempre comprobar el estado de los anticuerpos maternos y administrar en esa condición pues la inmunoglobulina. Con respecto a la DPT, pues algunos estudios han planteado que la vacunación se puede utilizar a los 2, 4 y 6 meses de edad, encontrando que tanto el recién nacido pretérmino como el pretérmino tienen concentraciones iguales protectoras medidas pues a los 2 meses después de la tercera dosis. Algunos estudios como el del Vázquez respondieron que el esquema de vacunaciones 2, 4 y 6 meses, por lo menos el 98% alcanzaron títulos pues protectores contra la difteria. Y para pertusis, las células de la vacuna, pues con respecto a esta, algunos autores la describen con un aumento de la reactogenicidad. Con respecto a polio, estas han demostrado que en recién nacido pretérmino tienen una adecuada respuesta humoral, con una generación de títulos protectores cuando tienen pues ya las tres dosis de vacunación de polio. Con respecto a rotavirus, la Sociedad Americana de Pediatría indica que recién nacido pretérmino puede recibir la vacuna contra el rotavirus si tiene al menos 6 semanas y menos de 15 semanas de edad cronológica. Esta es médicamente estable y que la primera se administra al egreso hospitalario dado el riesgo teórico pues del virus vacunal sea transmitido a niños enfermos en la misma unidad pues en la que se encuentra. Con respecto a influenza, tienen alto riesgo de complicarse estos niños, por lo que la vacuna se puede hacer. El inicio es a los 6 meses de edad, recibir 2 dosis, administrar entre una dosis y la otra debe haber un mes de diferencia. Y con respecto pues a la vacuna de viva atenuada contra la influenza, no está aprobada pues para usar en niños menores de 24 meses. Con respecto a la vacuna combinada, algunos autores como Meñaca y García han demostrado que la vacuna pues combinada hexavalente que tiene DPT, Haemophilus influenza, polio inactivado, hepatitis B, tienen buena inmunogenicidad y seguridad para los recién nacidos pretérmino con una tasa de seroprotección mayor del 92% para todos excepto los antígenos contra Haemophilus influenza y hepatitis B, la cual se demostró que posteriormente se mantenía esa protección cuando se aplicaban sus refuerzos a su debida edad.
Con respecto a la vacuna antineumocóxica conjugada, la CDC y la Sociedad Americana de Pediatría recomienda la PBC 3 en lugar de la PBC 7. Pues todos los pacientes recién nacidos pretérmicos deben recibir las dosis completas de PBC 13 a partir de esos 2 meses de edad. Sin embargo, también pues, se ha demostrado que la PBC 10 ha sido bien tolerada y pues ha tenido buena inmunogenicidad en recién nacidos pretérminos cuando se aplica su esquema primario con sus 3 dosis y su refuerzo. Por lo consiguiente, pues se ha visto que las vacunas combinadas tienen mucho más beneficio en estos pacientes, ya que minimizan el número de visitas, aumenta más la aceptación, mejor la cobertura, por lo que explicamos anteriormente, pues reduce el número de inyecciones, ya que pues estos tienen un tejido celular subcutáneo mucho más escaso y por lo que pues limita mucho más la administración de este tipo de vacunas. Con respecto al palivizumab, este no es una vacuna, es considerado que es un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido contra la proteína F del virus sincitial respiratorio. Este solamente está indicado, según la guía colombiana, en cierto tipo de población, en recién nacido pretérmino menor a 29 semanas, en paciente con enfermedad pulmonar crónica y prematuro menor a 24 meses de edad, primer año de vida en menores de 32 semanas de gestación con displasia broncopulmonar, neonatos menores a 12 meses de edad con cardiopatía hemodinámicamente estables, menor de 12 meses con anomalías en la vía respiratoria, el tracto respiratorio o trastornos neuromusculares y menores de 24 meses inmunocomprometidos, los cuales son dosis de 15 miligramos kilodosis intramuscular por 5 dosis mensuales. La otra población de la cual vamos a hablar es la población con VIH. Esta población pues es una de las pacientes que son mucho más susceptibles a infecciones por gérmenes encapsulados, por lo cual se ha considerado que pues con respecto a las vacunas inactivas, estas son seguras y su administración están indicadas en todos los pacientes con infecciones por VIH, según pues el plan inmunizado de cada país. Vamos a ver que las vacunas con virus vivos tienen alguna administración de algunos casos en particulares y algunas indicaciones que ya vamos a ver posteriormente, que va a depender del recuento de linfocitos CD4 y cómo está su carga viral. Y es importante tener en cuenta que paciente que esté con VIH, que esté tomando sus antirretrovirales y tiene sus vacunas al día, son unos pacientes que tienen mejor respuesta a los anticuerpos y por consiguiente tienen menos riesgo de mortalidad. Con respecto a las vacunas inactivas, pues está recomendada pues de forma rutinaria el uso de PTA, de polio inactivado, hepatitis B, hepatitis A, Haemophilus influenza, neumococo, meningococo conjugado, o pues la polisacárica, de acuerdo a la recomendación rutinaria. Influenza en mayores de 6 meses y importante, los contactos de estos pacientes deben tener influenza anual, al igual pues que el paciente con VIH. Se debe considerar susceptibles a enfermedades prevenibles por vacunación, incluso después de la vacunación, a menos pues que tengan una prueba serológica, y algunos estudios dicen que estos pacientes pues la revacunación no está muy claro, ya que algunos estudios dicen que sí y otros dicen que no, por lo que consiguiente todavía queda un poco en duda. Con respecto a las vacunas vivas, pues entre estas que es la triple viral, la varicela, la fiebre amarilla, solo se puede administrar si tienen linfocitos TCD4 mayor al 15% durante al menos 6%, durante los primeros 6 meses, y si no se dispone del porcentaje, la vacunación puede basarse en el número absoluto del linfocito CD4 mayor a 750 metros cuadrados en niños menores de 12 meses o mayor a 500 en niños de 1 a 5 años o mayor de 200 en niños mayores de 5 años. Los pacientes gravemente inmunodeprimidos con infección por VIH no deben recibir la vacuna con sarampión. Las vacunas monovalentes con varicela deben considerarse pues para niños infectados por VIH solamente cuando los recuentos de CD4 sean superiores a 200 o más del 15% en 2 dosis o con 3 meses de diferencia.
Cuanto el beneficio de la vacuna triple viral y varicela superan el riesgo entre los niños infectados por VIH que no son inmunocomprometidos, la proporción de que estos niños respondan inicialmente a la vacuna es inferior y estos individuos tienden a perder pues esa inmunidad protectora que anteriormente tenían. Algunos estudios sobre la vacuna pues contra la influenza ha evaluado que es segura la inmunogenicidad pues en los niños infectados por VIH, pero la eficacia con Flumis en la prevención de la influenza en niños por esta pues no ha sido aprobada todavía en estos pacientes con VIH. Con respecto a la BCG en estos pacientes con VIH, la OMS ha establecido algunos criterios en algunos pacientes, en algunos pacientes que conviven en países subdesarrollados. Entonces ellos recomiendan que los niños nacidos de madres en las que se desconoce su estado con respecto a la infección por VIH deben recibir la BCG al nacimiento, ya que los beneficios exceden el riesgo potencial. Segundo, que los recién nacidos de madres con infección por el VIH en las que se desconoce si está o no está infectado y que está totalmente asintomático debe recibir BCG al nacimiento analizando cuidadosamente los factores epidemiológicos locales y ya que los beneficios habitualmente exceden el riesgo. Los recién nacidos infectados por VIH no deberían recibir la BCG. Los recién nacidos hijos de madres infectados por el VIH, en los que se desconoce si están o no están infectados, pero que tienen síntomas compatibles con infección por VIH, no deberían ser inmunizados, ya que el riesgo de la vacunación excede los beneficios. ¿Y qué nos dice pues a nivel de nuestro país? A nivel colombiano, la vacuna de la BCG está contraindicada en los pacientes con infección por VIH, independiente su grado de inmunosupresión o las recomendaciones que nos da la OMS. Con respecto a las otras vacunas, hepatitis B, pues la recomendación es seguir el esquema ampliado de inmunización con la titulación de los anticuerpos postvacunales 1 o 2 meses después de la última dosis y si no se alcanza pues los niveles protectores mayor a 10, la recomendación es administrar una segunda serie de 3 dosis con una nueva medición de anticuerpos para ver si ha alcanzado pues la protección. Se ha descrito una seroconversión en el 70%, más del 70% en el esquema pues de los pacientes que se revacunan. La DPT, la recomendación de esta vacuna es la celular, está indicada pues en los niños con infección de VIH siguiendo las pautas del PAI y esta incluye la dosis de la DPT celular a los 11 y los 12 años y la revacunación pues cada 10 años. Con Haemophilus influenza, la recomendación frente a esta se debe seguir el esquema del PAI. En mayores de 5 años no vacunados o con vacunación incompleta se recomienda una dosis de la vacuna conjugada. Y con respecto a rotavirus, en los niños con infección de VIH sin inmunosupresión grave, como lo dijimos anteriormente, mayor al 15% de linfocitos en menores de 5 años, mayor al 15% de linfocitos CD4, mayor a 200 de linfocitos en menores de esta edad, pues se recomienda la vacuna con rotavirus. Con respecto a la vacunación triple viral en los niños pues infectados por VIH a partir de los 12 meses de edad, siempre y cuando pues tenga ese porcentaje de linfocitos de CD4 sea igual o mayor al 15% en menores de 5 años o en mayores de 5 años que tengan un conteo absoluto de linfocitos de CD4 mayor a 200 durante al menos 6 meses seguidos o en el momento de la decisión de administrar la vacuna triple viral. Con respecto al VPH en todos niños y adolescentes con infección de esta en la posología habitual, con respecto a hepatitis A en todos los niños con infección con VIH, pero sobre todo en aquellos que pueden presentar susceptibilidad a coinfección con hepatitis B o C o tienen riesgo significativo a la exposición de la hepatitis A, se administra a partir de los 2 meses de edad con 2 dosis separadas por lo menos 6 meses. Con respecto a polio, siempre se administra polio inactivado y fiebre amarilla si está contraindicada. Con respecto a varicela, pues se recomienda la administración ya que tiene buena inmunogenicidad, siempre y cuando pues cumplan con lo que ya habíamos planteado, el recuento de sus linfocitos TCD4. Se deben administrar 2 dosis, la primera a los 12 meses de edad y la segunda a los 2 o 3
años, siguiendo pues un intervalo. Debería adelantarse pues por consiguiente la administración mínima a las 12 semanas con respecto a la primera en caso de brotes o posible exposición a la enfermedad. Si el paciente tiene mayor de 2 o 3 años y si no ha sido vacunado, se administrar las dos dosis siempre separadas pues con un intervalo de mínimo 8 semanas. Con respecto a la influenza, la vacuna antigripal con las vacunas inactivadas en todo niño mayor a 6 meses, con infección pues con VIH, independiente, ese va a tener independiente del grado de inmunosupresión. Si el paciente es menor de un año, se siguen las mismas recomendaciones de las dos dosis con un intervalo de 4 semanas y lo que anteriormente hablé, todas las personas que conviven con el paciente con VIH deben aplicarse la vacuna de la influenza y siempre debe aplicarse anualmente. Con respecto a neumococo y meningococo, neumococo deben vacunarse frente a, hay una pauta mixta, la vacunación con 10 o 13 pues va a disponer pues del esquema que tenga pues actualmente el país. Se utiliza un esquema que es 3+1, la cual se pone una vacuna, ya puede ser la PBC-13, y se debe poner la vacuna con polisacáridos 23 separadas entre ellas unos mínimos 8 semanas, especialmente para los serotipos, pues la PBC-13. Esta recomendación también incluye la vacunación de los 6 a los 17 años sin antecedente vacunal, la dosis pues de vacuna conjugada, idealmente de 13 serotipos, seguido pues por la polisacárida 23 con 8 semanas de diferencia y una nueva dosis de polisacáridos a los 5 años de la primera dosis. Con respecto a meningococo, se recomienda la vacunación frente a meningococo conjugada, al igual pues que con otros factores de riesgo del paciente. En nuestro país no está incluida en el PAI, pero la vacuna tetravalente para meningococo sí, ya que son pacientes con factores de riesgo por esa inmunodeficiencia y sí se les aplica. Entonces, las recomendaciones, el paciente inmunocomido grave, es importante, si se desconoce, iniciar una revacunación y siempre llevar y coincidir, pues, mirar cómo está ese estado de su carga viral, cómo están esos linfocitos CD4. Es importante, pues, que tengan un esquema de vacunación óptico y que sea suficiente y administrar las dosis de refuerzo de acuerdo a la condición que tenga el paciente y lo que dije anteriormente, pues importante que el paciente esté consumiendo sus antirretrovirales. En cualquier caso, ni siquiera pues el hecho de la revacunación asegura la protección a largo plazo de estos pacientes, por lo que se requiere una monitorización de niveles de anticuerpo periódicamente y la administración de dosis de refuerzo si estos los necesitan. Entonces, más o menos este es un punto de cortes serológicos sugeridos como protección inmunitaria tras la vacunación de los pacientes con VIH. Entonces, tétano mayor a 0.1, difteria mayor a 0.1, unidades mililitros, sarampión mayor a 120 mililitros sobre miliunidades, perdón, sobre mililitros, rubeolas de 10 a 15 unidades sobre mililitro, meningococo C mayor a 1 sobre 8, Haemophilus influenza tipo B entre 0.15 a 1 unidades gramos mililitro y neumococo pues 0 con el serotipo especificado mayor a 0.35 microgramos mililitro. Este es un esquema de vacunación pues que nos plantea el consenso latinoamericano de vacunas. Entonces pues la BCG en nuestro país se recomienda pues dependiendo de si es rutinario o no, depende de la exposición de la materna. La DPT, Haemophilus influenza, hepatitis B de uso rutinario, vacuna contra el rotavirus pues de forma rutinaria, el meningococo y el neumococo pues con respecto a meningococo dependiendo pues de la epidemiología y se recomienda el uso rutinario. Con respecto a neumococo pues se recomienda la PBC 13 y la vacuna con polisacáridos 23 de acuerdo a la dosis que planteé anteriormente. Con la triple viral está contraindicada pues cuando los pacientes tengan CD o CD4 menor al 15%, contraindicadas cuando al igual que la varicela, cuando tengan C o CD4 menos al 15% y hepatitis A pues de uso rutinario.
Con respecto a la fiebre amarilla, está contraindicada, hay que evaluar pues en algunas condiciones se puede plantear si se aplica, pero pues básicamente dice que no. Influenza pues la dosis anual y pues también importante em, sus sus personas alrededor. Y con el virus del papiloma humano, la dosis de rutina, como habíamos hablado, las 3 dosis, al inicio, a los 2 y pues a los 6 meses posterior pues al inicio de la primera. Ahora pues otra población especial es la población con asplenia. Entonces, con los niños asplénicos o hipoplásicos, estos son pacientes que tienen ausencia del vaso. Este puede ser secundario pues, a un proceso quirúrgico, funcional o congénita. La asplenia quirúrgica pues, puede ser secundaria a traumas o indicaciones hematológicas, inmunológicas, o pues entre esas pues está los linfomas, la esferocitosis hereditaria, entre otras condiciones. Con respecto a la asplenia funcional, se ha considerado que esta se puede desarrollar aproximadamente al año de edad, y la asplenia anatómica, que es secundaria a un autoinfarto, más o menos entre los 6 o pues 8 años de edad. Con respecto a la congénita, se ha considerado que estas pues relativamente rara, se pueden aislar algunos casos, pero es más probable pues que se asocie a algunas anomalías, particularmente, especialmente en condiciones como cardiopatías congénitas. Estos pacientes con asplenia son pacientes que tienen mucho más riesgo de infecciones graves por patógenos encapsulados como Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza tipo B. Por lo, por lo consiguiente, pues vamos a hablar un poco más específicamente de la vacunación en este tipo de pacientes. Para la protección pues de estos microorganismos, estos pacientes pues requieren vacunas. La vacuna conjugada contra neumococo, este puede ser de 20 pues valencias o de 13, y es considerado que estos pacientes que reciban PBC 13 valentes deben ser seguidos de una vacuna anti neumococo polisacárida de 23 valentes, pues el intervalo debe ser mayor a 8 semanas después. La vacuna pues debe vacunarse contra Haemophilus influenza tipo B, por lo que pues son más frecuentes a infecciones por estos gérmenes. Deben recibir la vacuna tetravalente meningococo conjugada ACWY, y la influenza estos pacientes la deben recibir, ya que al tener riesgo por infección por Streptococcus pneumoniae, enfatiza el riesgo, o esta es como la puerta de entrada para que estos pacientes pues tengan esas infecciones severas pues a nivel del tracto respiratorio, y por consiguiente deben vacunarse con influenza a todos pacientes mayores a 6 meses de edad con función esplánica pues alterada, y también pues los familiares. Este es el esquema pues de vacunación con estos pacientes que nos propone Estados Unidos. Nos propone neumococo, PBC 13, y siempre pues debe estos pacientes aplicársele la polisacarida de 23 valencias. En menores de 2 años pues la serie de 4 dosis de PBC 13. Y entre los 2 a los 10 años una dosis de polisacáridos mayor a 8 semanas pues de diferencia después de la última dosis de PBC 13. Revacunación con PBC o polisacáridos pues antes de cada 5 años. Haemophilus influenza tipo B, pues de acuerdo al esquema pues que se plantea en el PAI. Meningococo son 4 dosis de Menveo, 2, 4, 6 y 12 meses de edad. Menveo, Menactra, 2 dosis siempre de diferencia deben ser 8 semanas. Revacunar a intervalos según la dosis. Edad menores a 7 años, 3 años después de completar la serie primaria, o cada 5 años a partir de entonces, y mayores a 7 años cada 5 años. Meningococo serotipo B no está recomendada hasta los 10 años, y siempre influenza a partir de los 6 meses de edad, y siempre una dosis anual. Hay algunas pues condiciones también especiales. Aquí el paciente que se le va a hacer o se le va a quitar el vaso electivamente, la vacuna debe administrarse al menos 14 días antes del procedimiento, idealmente de 10 a 12 semanas
antes, ese es el tiempo que se establece. Para los pacientes que se van a ser sometidos a esplenectomía de emergencia, la serie de vacunas deben iniciarse 14 días después de la esplenectomía, y para los pacientes con asplenia o hipoesplenismo no quirúrgico, las vacunas deben administrarse tan pronto como se reconozca pues el deterioro de la función esplénica. Y entre esas condiciones es importante que estos niños deben vacunarse pues de acuerdo al esquema vacuna rutinario, ya que pues ninguna condición es contraindicada para la administración tanto de vacunas vivas o inactivas. Las vacunas, lo que es antinemococo conjugada y o polisacárida, está indicada para todos los niños con asplenia a la edad recomendada. No hay respuesta a la vacuna de polisacáridos en niños menores de 2 años, por lo que la vacuna debe administrarse solo a niños con asplenia mayores de 2 años y al menos, lo que hablé anteriormente, 8 semanas después de la administración de la vacuna antinemococo conjugada como la BPC-13. Y ya, eso era como la parte en cuanto a los niños con asplenia y las diferentes pues características de la asplenia. Vamos a hablar algo muy pequeño acerca de las alteraciones de la homeostasis. Estos son pacientes que pues tienen algunos mecanismos o reacciones que van a alterar esa cadena de coagulación, y son pacientes que tienen estos trastornos en este sistema de coagulación que van a llevar a sufrir hemorragias locales, o cuando se inyecta una vacuna intramuscular pues pueden producir sangrados masivos. Entre estas condiciones pues están los pacientes hemofílicos. Las indicaciones no difieren a las habituales que ya hemos hablado anteriormente, como el riesgo pues en los hemofílicos. La vacuna activa contra la hepatitis B es electiva debido al mayor riesgo de contraer la enfermedad, y en cualquier caso pues se deben considerar cierto tipo de precauciones. En aquellos pacientes pues que reciben las vacunas durante la aplicación del tratamiento antihemofílico de una transfusión de plaquetas, son pacientes que hay que tener mucha precaución. Siempre pues debe un hematólogo pues estar acompañando a estos pacientes, y las vacunas pueden ser administrables con seguridad y tienen una buena margen de seguridad. Y si las condiciones anteriores no se cumplen, la vía intramuscular puede ser reemplazada ya sea por vía subcutánea o intradérmica según las características del preparado a emplear. Eso es como algo pues muy pequeño sobre los pacientes con alteraciones de la coagulación, especialmente esos pacientes hemofílicos. Ya vamos a hablar de algunos pacientes con enfermedades crónicas como enfermedad renal, pacientes con enfermedad reumatológica y el uso de corticoides, cuándo aplicar las vacunas en estos pacientes y qué tipo de vacunas. En las generalidades, la mayor de estos pacientes tienden a desarrollar formas graves de las enfermedades que pueden ser inmunoprevenibles. También son pacientes susceptibles a infecciones por gérmenes encapsulados. Las contraindicaciones permanentes de algunas vacunas son muy escasas y puntuales. Solamente en cierto tipo de pacientes vamos a ver que van a haber algunas que están contraindicadas. Algunos van a requerir un esquema acelerado de vacunación o una administración dosis para adquirir esa inmunogenicidad y esa protección adecuada. Todos estos pacientes pues deben ser vacunados propiamente, y pues se debe aplicar neumococo como anteriormente, que es mixta y secuencial, con la polisacárida, y todos los niños pues con estas enfermedades, tanto como ellos, sus convivientes, deben tener la vacuna contra la influenza, y se deben aplicar también la vacuna contra la hepatitis a todos estos niños a partir de los 2 meses de vida. En todo caso pues en todos los casos de pacientes con hepatopatía o administración crónica de fármacos con potencial hepatotoxicidad. Pacientes con enfermedad cardíaca y respiratoria, se aplican todas las vacunas de rutina de la infancia, las cuales están indicadas con el esquema pues que ya hablamos anteriormente. Lo que es BCG, Haemophilus influenza, polio, neumococo, meningococo, sarampión, rubeolas, varicela, hepatitis A, hepatitis B e influenza, del esquema que hablamos pues anteriormente. Los pacientes con enfermedad renal crónica, también se recomiendan todas las vacunas en la infancia, pues que están aplicadas en la infancia.
En estos pacientes, particularmente después del trasplante, no se recomiendan las vacunas con virus vivos después del trasplante y deben ser administradas en lo posible antes de que sean llevados a trasplante. Y si no hay inmunosupresión, se recomienda completar pues el esquema frente al sarampión y varicela, pues que estos son vacunas con virus vivos con 2 dosis de vacunas lo antes posible tras el diagnóstico. Con pacientes con hepatitis crónica, estos pacientes con hepatitis B o hepatitis C son candidatos a la vacuna contra la hepatitis A por el riesgo de la coinfección y por el más riesgo de producir daño hepático severo y aumento de la mortalidad. La primera dosis siempre va a ser administrada a partir de los 2 meses de edad. La vacuna combinada de hepatitis A y B pueden ser empleadas y, y también pueden ser administradas el refuerzo contra la hepatitis B en caso de ser necesario. Y la vacuna contra la hepatitis A también está indicada en los niños que reciben pues tratamientos hepatotóxicos, como hablamos anteriormente. Con respecto a enfermedades reumatológicas, estos pacientes pues también tienen mucho riesgo de presentar infecciones por gérmenes encapsulados, ya que estos medicamentos pues van a inmunosuprimir el sistema inmune. Tienen más riesgos pues de hospitalización, de presentar septicemia y neumonía. Ellos utilizan diferentes medicamentos, entre esos pues están los medicamentos antirreumatológicos, medicamentos biológicos, entre otros, que pues van a llevar a esa alteración a nivel del sistema inmune. Entre esos pues están los reumatológicos, el metrotexate, los inhibidores de la calcineurina ciclosporina, medicamentos biológicos como etanercept, adalimumab. Por lo consiguiente, estos pacientes y estos medicamentos pueden generar por consiguiente linfopenia, alteración pues de esos glóbulos blancos. Y vamos a ver pues cuáles son esas indicaciones y recomendaciones de la vacunación de este tipo de pacientes. Vamos a ver que algunos medicamentos pueden presentar algunas respuestas o generar una respuesta baja contra algunas vacunas. Entonces, pues el metrotexate contra la vacuna neumococo puede tener una respuesta disminuida, los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa mínimo efecto, el rituximab una respuesta disminuida contra la vacuna del neumococo, los inhibidores de o el abatacept una respuesta disminuida contra la vacuna del neumococo, anticuerpos antileuquina 6 mínimo efecto, contra influenza respuesta probablemente disminuida contra el metrotexate, mínimo esfuerzo o mínimo efecto, perdón, con aquellos pacientes que reciben tocilizumab. Y con respecto a la vacuna de la hepatitis B, pues si utilizas metrotexate, pues es desconocido su efecto. Pero con respecto a los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, si sea por consiguiente pueden tener una respuesta vacunal disminuida contra esta hepatitis, contra la hepatitis B. Este es el esquema que nos plantean ellos, más o menos es el periodo de tiempo que debe usarse las vacunas con respecto a la interrupción del tratamiento y la vacunación. Si está tomando adalimumab, anakinra, ciclofosfamida y metrotexate, no es necesario ningún intervalo de tiempo, pues a la administración de las vacunas con estos medicamentos. Si está tomando abatacept, si es posible vacunar antes de la administración de este medicamento. Rituximab, esperar por lo menos 6 meses para aplicar los refuerzos e incluso pues 12 para esquemas primarios. Con respecto al esquema de vacunación con corticoides y las vacunas contra pues, el sarampión, la rubeola, contra la varicela y la fiebre amarilla, que son vacunas con virus vivos. Con respecto a los corticoides, no es necesario ningún intervalo de tiempo. Pero con esteroides sistémicos, estos son corticoides sistémicos o tópicos en dosis bajas, pero con sistémicos a dosis altas, o sea, mayor a 2 miligramos kilo o mayor a 20 miligramos por día de prednisolona equivalente durante más de 2 semanas, esperar por lo menos un mes. Con el Etanercept también esperar por lo menos un mes, metrotexate esperar entre 1 y 3 meses y otros medicamentos como el micofenolato, el tacrolimus, anakinra, por lo menos esperar 3 meses y rituximab sí por lo menos 12 meses.
Las enfermedades reumatológicas, pues estos pacientes con tratamientos biológicos no se consideran, o no se debe utilizar vacunas con virus vivos. Ya vimos las indicaciones y las recomendaciones. En caso de inmunosupresión leve podría considerarse la vacuna pues contra la varicela y la triple viral según el riesgo y la presencia pues de anticuerpos no protectores. Las vacunas pues deben ser aplicadas según el esquema de cada región. Y en el caso de una vacuna está indicada durante el tratamiento inmunosupresor de una enfermedad reumatológica autoinmune, idealmente debe aplicarse en los periodos cuando la enfermedad esté en remisión o exista el menos riesgo de inmunosupresión posible. Y con las vacunas inactivas, estas sí son seguras y generan buena inmunogenicidad en pacientes pues con estas condiciones como lo que es la hepatitis B, el meningococo, las vacunas pues contra la fosferina, la inactivada pues contra el polio y el tétano, especialmente se ha considerado que tiene buena protección en aquellos pacientes entre las enfermedades reumatológicas, los que están cursando con lupus eritematoso sistémico. Este es el esquema que nos propone pues la sociedad americana o latinoamericana, perdón, con respecto a la condición que tenga el paciente. Entonces, pacientes con hepatopatía crónica, neumopata crónico, enfermedad renal crónica, enfermedad reumatológica, DPT, PTA celular, la de acelular pues mayores de 7 años siempre, hemófilos influenza, el neumopato crónico, la enfermedad renal crónica, enfermedad reumatológica igual. Polio inactivado de uso rutinario, igual que pues en las mismas condiciones. Hepatitis B está recomendada, 2 dosis doble en nefropatías graves, pacientes con diálisis y siempre monitoreados de estos anticuerpos, y revacunar pues si están menores a 10 unidades. La neumococo, uso rutinario y conjugada pues también la recomendaba mayor de 5 años. Eh, y de uso rutinario, meningococo de uso rutinario en todas las condiciones, en pacientes con hepatopatía crónica, neumopatía, enfermedad renal crónica, enfermedad reumatológica y pues si es posible la cuadrivalente conjugada, si la tenemos disponible pues en cada país. Con los niños con esteroides, pues ya vimos anteriormente algunas indicaciones, pero pues estos pacientes también por el uso crónico de se vuelven inmunosuprimidos, por lo que se recomienda que pacientes con dosis superiores a 2 miligramos kilo por día o un total de dosis diaria que superen los 20 miligramos por día, especialmente cuando se administran más de 14 días, plantea la preocupación de la administración de vacunas con virus vivos, por lo que pues a un mes pueden ponerse al día, pero es importante tener en cuenta esto. Y los niños que reciben dosis altas de prednisolona durante al menos 14 días, inmediatamente después de suspender los esteroides, a las 2 semanas se pueden aplicar las vacunas pues con estos virus vivos. Vamos a hablar ya de los pacientes con deficiencias primarias o uso de las inmunoglobulinas. Estos son trastornos primarios del sistema inmunológico que generalmente se heredan y pueden involucrar cualquier sistema inmunológico, tanto el innato como el adquirido. Tienen mayor a infecciones pues por gérmenes encapsulados. La seguridad y la eficacia de las vacunas en estas personas van a depender también del grado de inmunosupresión. En cuanto a las vacunas vivas contra el sarampión, la varicela, con los niños con trastornos de linfocitos B pueden considerarse. La respuesta a estas vacunas pueden ser óptimas y la inmunoglobulina puede interferir pues con la administración inmunitaria, el uso de esta. La vacuna contra polio oral está contraindicada. La vacuna contra el rotavirus vivo atenuada se desconoce si es segura. Los niños con función fagocítica comprometida con este sistema que está alterado, pueden recibir todas las vacunas excepto pues vacunas bacterianas vivas como la BCG, fiebre tifoidea, entre otras. Y la vacuna de la influenza no existen datos pues si se puede aplicar o no la de vacuna con virus vivos. Están contraindicadas en pacientes con disfunción de linfocitos B y disfunción de linfocitos T, no contraindicadas en pacientes con deficiencia de inmunoglobulina A. La mayoría de los expertos creen que las vacunas con virus vivos son seguras al administrar en pacientes con alteración de la función fagocítica o del complemento.
Con respecto a las vacunas inactivas, la eficacia de cualquier vacuna va a depender también del grado de inmunosupresión. La respuesta inmune a estas vacunas puede ser en ocasiones inadecuadas. Deben recibir la vacuna antigripal inactivada anualmente y las vacunas recomendadas también pues para estos pacientes que tienen contacto con la influenza, la vacuna triple viral y la varicela. Este es el esquema de vacunación que nos plantea la Sociedad Latinoamericana. Pacientes con inmunodeficiencias por células B, todas las recomendaciones de uso rutinario, ya vimos cuáles estaban, pues no están recomendadas, las de virus vivos. Inmunodeficiencia por células T, recomendada la DPT, Haemophilus influenza, polio inactivado, hepatitis B, neumococo, meningococo, hepatitis A e influenza inactivada, paciente con fagocito o alteración fagocito y del neutrófilo. Se recomienda también todo de rutinario, al igual que el complemento, y tienen algunas consideraciones en particular. Con respecto al virus del papiloma humano, también se recomienda de uso rutinario pues, en todas las indicaciones, tanto en inmunodeficiencias por células B, alteraciones de células T, fagocitos, neutrófilos y complemento. Con respecto a las vacunas vivas, pues vimos que sí están contraindicadas en pacientes con inmunodeficiencia B y T, tanto pues el polio oral, rotavirus, varicela, fiebre amarilla y BCG. Fagocito y neutrófilos pueden recibir BCG, rutinario polio oral, uso de rutina rotavirus. En algunos se puede considerar el uso de varicela. El complemento puede recibir BCG, uso rutinario polio oral, uso de rutina el polio oral. Pueden recibir en algunas condiciones la varicela y la fiebre amarilla, usarla si está pues indicada y el paciente se expone a siempre importante de estos pacientes. Como comentario, la deficiencia de subclases IG, especialmente la deficiencia de IgA, como de uso rutinario. En cuanto a las inmunoglobulinas y los hemoderivados o aquellos pacientes que están recibiendo estos medicamentos, las inmunoglobulinas y los productos sanguíneos que contienen plasma, estos contienen anticuerpos sanguíneos, los cuales pues pueden inhibir la respuesta contra algunas vacunas, como lo que es como es la triple viral o la vacuna contra la varicela. La duración y la inhibición puede variar de 3 a 11 meses dependiendo de la relación de la cantidad del anticuerpo o antígeno contenido en la inmunoglobulina o en el hemodiderivado. Estos productos se administran antes de la programación de la vacuna y la vacuna debe retardarse durante pues, el intervalo sugerido que ya vamos a mirar. La administración de la vacuna triple viral o de la varicela pues después de un producto que contiene anticuerpos pero un intervalo más corto que el intervalo sugerido, la dosis debe pues repetirse en el intervalo sugerido a menos que se documente una respuesta ya de anticuerpos a esta vacuna. Y si el producto pues contiene anticuerpos, es necesario dentro de los 14 días posteriores a la administración de estas vacunas, la dosis de la vacuna debe repetirse después del intervalo sugerido a menos que se documente una respuesta pues de anticuerpos a esta vacuna. Entonces este es el intervalo sugerido contra paciente pues profilaxis de que esté el intervalo sugerido pues contra las inmunoglobulinas o hemoderivados, profilaxis contra hepatitis A 6 meses, profilaxis contra sarampión 6 meses, hepatitis B o globulina inmune 3 meses, rabia 4 meses, pacientes con profilaxis contra la varicela 5 meses. En cuanto al tratamiento por el profilaxis con anticuerpos monoclonales COVID-19 no hay ningún intervalo sugerido. Entonces, con respecto al intervalo sugerido para los pacientes que utilizan inmunoglobulina intravenosa y pues el uso de la vacuna de la triple viral y la varicela, más o menos se recomienda en aquellos pacientes con terapia de reemplazo por inmunoglobulina de entre 300 a 400 miligramos kilo son 8 meses, para PTI son 400 miligramos kilo 8 meses, de 1000 miligramos kilo 10 semanas, para enfermedad de Kawasaki o enfermedad inflamatoria multisistémica en pacientes que utilizan 2000 miligramos kilo. El intervalo sugerido para aplicación de estas vacunas son de 11 meses. Pacientes con inmunoglobulina botulínica son 6 meses, profilaxis de sarampión 8 meses y profilaxis de varicela 8 meses. Y para los productos de la sangre
glóbulos rojos lavados, no hay intervalo sugerido. Para glóbulos rojos con solución salina añadida son 3 meses, glóbulos rojos recaptados son 6 meses, sangre pura 6 meses y productos de plasma plaquetas 7 meses. Para el paciente oncológico y de trasplante, estos pacientes también son pacientes considerados inmunosuprimidos, tienen niveles normales de inmunoglobulinas totales, anticuerpos y células T periféricas reducidos secundario pues, a esas terapias a las cuales son sometidos. La inmunosupresión es pues, inducida por la quimioterapia, que lleva a un agotamiento de estos linfocitos T y altera la circulación pues, de los, por consiguiente. Se ha desarrollado un calendario de vacunación especialmente para estos pacientes, operado con vacunas inactivas o recombinantes que se pueden administrar 3 meses después del final de la quimioterapia o mientras las vacunas vivas se aplacen hasta 6 meses después de la quimioterapia. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para estos pacientes? Primero, la respuesta a las vacunas están seriamente afectadas durante la quimioterapia de inducción y de consolidación para la leucemia. Las vacunas recibidas en estos periodos, por lo consiguiente, no son válidas y solamente pues si se determina a niveles de protectores de anticuerpos. Entonces vamos a ver que estos pacientes no se recomiendan durante esta terapia el uso de vacunas. Los niños con cáncer se deben vacunar antes de iniciar su tratamiento de quimioterapia. La ventana de tiempo entre la vacuna y el inicio de la inmunosupresión debe ser mayor para las vacunas vivas atenuadas, debe ser con un intervalo de 4 semanas, que para las inactivas, que es más o menos de 2 semanas. A excepción de la influenza, que es a partir de los 6 meses de vida y que se recomienda transversalmente durante todo el tratamiento de la quimioterapia. El uso de vacunas inactivadas durante la fase de mantenimiento de la quimioterapia en niños con estado generalmente bien. Se debe seguir el esquema anual, el que se utiliza normalmente con esas vacunas inactivas que ya hemos planteado anteriormente, pero para las vivas sí están contraindicadas durante el tratamiento de la quimioterapia por el riesgo de la reactivación a la infección a la que se expone el paciente. Una vez finalizado la quimioterapia, se recomienda reanudar el calendario de la vacunación 3 meses después o 6 meses después de haber recibido el tratamiento. Entonces, estas es como las recomendaciones que nos plantean para aquellos pacientes con oncológicos. Entonces, para influenza, las dosis 0,1, la primovacunación en pacientes menores a 9 años, una dosis. El comentario: utilizar formulación siempre inactiva, no actualmente. La primovacunación requiere 2 dosis separadas de 4 semanas y posteriormente se utiliza una dosis única y su uso dosis pues en la pierna desde los 6 meses. Streptococcus pneumoniae, la vacuna conjugada y número de dosis 2 de 0 y 2 meses. Niños mayores de 2 años se recomienda el esquema secuencial con 2 dosis de vacuna conjugada y 12 meses después una dosis de polisacáridos, independientemente de que tenga el esquema de vacunación completa en la etapa de lactante. Contra meningococo, la conjugada 4 valentes recomendadas pues el esquema, siempre revacunar de 3 a 5 años posterior a la última dosis de vacuna conjugada 4 valentes y vacuna recombinada de 4 componentes aprobadas después de los 2 meses de vida. Con respecto a la hepatitis B, las 5 dosis que ya hemos hablado anteriormente. En lactantes, utilizar formación hexavalente, que ya lo hablamos inicialmente. Se requiere dosis de refuerzo al administrar formulación de 20 miligramos y medir siempre los títulos de anticuerpos 1 o 2 meses después de la última dosis, y si es menor de 10 miliunidades revacunar. 3 dosis. La hepatitis A, 2 dosis, 0 y 6 meses. Recomienda en la fase de remisión más de 3 meses por la quimioterapia y se utiliza desde los 12 meses de edad. Sarampión, rubéola y paperas, dosis única. Evitar el uso durante la inmunosupresión por su alto riesgo y se recomienda la dosis de refuerzo a los 6 meses. Y con varicela pues también las 2 dosis de 0 a 3 meses y las recomendaciones pues que ya habíamos hablado anteriormente. Pacientes con trasplante de células hematopoyéticas, este tratamiento induce también una inmunosupresión profunda, puede inducir
hiposplenia, asplenia, atrofia tímica. Por lo consiguiente, el sistema inmadura se desarrolla y se madura a diferentes ritmos, lo que dicta pues que el momento de la infección específica y la respuesta a diferentes antígenos. Por lo consiguiente, los linfocitos B alcanzan un nivel de la misma edad entre los 3 a 6 meses y los linfocitos T a un nivel puede ocurrir de 1 a 2 años después del trasplante. La reinmunización comienza 2 meses después del trasplante hematopoyético alogénico del donante autólogo y relación pues con el HLA idéntico y 18 meses después de cualquier otro trasplante de células hematopoyéticas halogénico. Estos niños de trasplante de células hematopoyéticas, al ser pues sometidos a esta intervención, es necesario que el donante tenga un esquema completo de vacunación. Con respecto a esas vacunas de virus vivos, como pues la triple viral, debe evitarse que el donante desde 4 semanas antes de la recolección pues de esa médula ósea, el candidato pues a recibir, que aún no está inmunocomprometido, recibir todas las vacunas indicadas pues en el PAI. Las vacunas con estos virus atenuados e inactivos deben administrarse más de 4 y menos de 2 semanas antes de iniciar el régimen de condicionamiento respectivamente. Considerar que pues que estos niños son sometidos a esta terapia y por consiguiente esto va a borrar el sistema inmune y por lo que es necesario revacunarlos cuando alcance su reconstitución inmune y habitualmente no se hace antes de 6 o 12 meses post trasplante con el receptor pues de células hematopoyéticas. Y tener en cuenta que deben de tener un recuento absoluto de linfocitos TC de 4 mayor a 400 metros cuadrados, recuento absoluto de linfocitos TC de 19 mayor a 200, recuento absoluto de linfocitos mayor a 1000 metros cuadrados y una concentración plasmáticas de IgG normal para la edad. ¿Cuál es el esquema que nos plantean? Entonces, para BCG, el tiempo post-trasplante pues no se recomienda, rotavirus tampoco, están contraindicadas para polio inactivado, difteria, pertusis, Haemophilus influenza y hepatitis B. El tiempo post-trasplante se recomienda 6 a 12 con 4 dosis, estreptococo neumonía y vacuna conjugada de 6 a 12 meses con 4 dosis, Neisseria meningitis de 6 a 12 meses y si es una vacuna conjugada de 4 valentes de 12 meses, número de dosis 2 dosis, para sarampión, rubeola y paperas de 12 a 4 meses, con su intervalo de 2 dosis, hepatitis A con un intervalo de 6 a 12 meses, 2 dosis, varicela 24 meses, 2 dosis, virus del papiloma humano con un intervalo pues para la aplicación es de 6 a 12 meses, 3 dosis, influenza 6 meses con número de dosis 1 cada año y fiebre amarilla 24 meses se recomienda y pues dosis 1. Siempre y cuando pues se tengan algunas recomendaciones, ya que son vacuna, pues esta es una vacuna de virus vivos atenuados y que tenga pues una adecuada, solo cuando tenga pues una adecuada respuesta inmunitaria y administrarla pues siempre y cuando pues con su tratamiento pertinente. Con los pacientes con receptores de trasplante de órganos sólidos, siempre actualizar el calendario previo al trasplante con los esquemas habituales o utilizarmente pues los esquemas acelerados si es necesario. Se recomienda no administrar la vacunación con virus vivos atenuados a partir de las 4 semanas previos al trasplante de órganos sólidos. La administración de vacunas en periodos post-trasplante se debe esperar. Vamos a ver que también pues de 6 a 12 meses después del procedimiento y una vez que la inmunosupresión asociada ya haya disminuido significativamente. Entonces este es el esquema pues que nos recomienda el manual de vacunas de Latinoamérica en aquellos pacientes candidatos pues a receptores de trasplante de órganos sólidos, cuánto es el número de dosis, el esquema o esquema acelerado dependiendo de lo que se recomienda. Y algunas recomendaciones. Entonces encontramos que para el polio el número son 4, el esquema es 2, 4, 6 y 18, esquema acelerado pues es 0, 1, 2 meses con refuerzo a los 12 meses y se puede iniciar después del recién nacido. Difteria, pertusis y tétano 4 dosis, 2, 4, 6 y 18, esquema acelerado 6, 10 y 14 semanas con refuerzo a los 4 años. En pacientes no vacunados utilizar la formulación
triple con esquema de 3 dosis, 0, 1 y 6, Haemophilus influenza 4, 2, 4, 6 y 18, esquema acelerado 6, 10, 14 semanas o 1 o 0, 1 y 2 meses con refuerzo a los 6 o 12 meses. Los pacientes no vacunados utilizar la reformulación o formulación monovalente en esquema de una dosis. No utilizar formulación hexavalentes mayores de 7 años. Hepatitis B, 3 dosis. 0, 1 y 6 meses o acelerado 0, 7 o 14, 21, 60 días y el refuerzo a los 12 meses. Se puede iniciar desde el recién nacido. Rotavirus 2 o 3 dosis dependiendo. En el esquema acelerado 4 semanas entre cada dosis, se puede iniciar después de las 6 semanas de vida. Estreptococo pneumoniae, vacuna conjugada y pues polisacáridos 23. El esquema es como los que hemos planteado anteriormente, 3 más 1. 2, 4, 6 y 12 meses, el esquema vacunal con base y siempre con la vacuna polisacárida. En sujetos mayores de 2 años se recomienda el esquema secuencial de 2 dosis y la vacuna conjugada seguida de la dosis PBC 23 luego de como 8 semanas. En Neisseria meningitis o conjugada 4 valentes o recombinante, esquema de 3 más 1, 2, 4, 6 y 12 meses, 6, acelerado 6, 10, 14 semanas o 0, 1 y 2 meses con refuerzos a los 12 meses. Se puede iniciar desde la sexta semana de vida. Considerar pues en el caso de pacientes con biológicos, especialmente el Culsumab y niños con asplenia funcional anatómica, el esquema acelerado de vacuna recombinante contra meningococo B que no está establecida. La hepatitis a 2 meses, a partir de los 12 meses de vida, 0 y 4, esquema de 2 con intervalo de 6 meses. Triple viral número de 2, 12 meses y refuerzo a los 6 años, esquema acelerado 0 y 1 mes y se puede iniciar después de los 6 meses de vida. Varicela 2, esquema 0 y 3, esquema acelerado 1 y 2, BPH el número pues 3 dosis a partir de los 9 años e influenza número 1, 2, esquema acelerado 1 y 1 mes, en caso de 2 dosis intervalos siempre de 4 semanas y la vacunación se recomienda en mayores de 6 meses y si no existe antecedente de vacunación entre los 6 meses y los 9 se requieren 2 dosis con intervalo de 1 mes. Y ya para último, aquellos pacientes que pues van a desplazarse a otros consejeros, es importante saber que estos pacientes van a correr riesgo a ciertos patógenos infecciosos, por lo que deben tener un asesoramiento sobre las vacunas y la profilaxis antes de partir a ese continente o esa región, por lo que es importante que todo niño debe consultar a su pediatra o pues al infectólogo, debe realizarse idealmente pues un término y establecer que este término al viajar pues no sea mayor o menor a 8 semanas antes del viaje. Recomendación base pues antes de la probabilidad de que el niño viaje pues necesite recibir alguna vacunación o requiere algún refuerzo, intervalos más o menos entre 4 semanas o 28 días para obtener una adecuada respuesta de protección inmunológica. Vamos a ver que hay algunas. Acá en esta gráfica contamos algunos países de los cuales se recomienda la vacunación contra fiebre amarilla, ya que ya que están expuestos estas personas que viajen. Entre esos pues está Colombia, está Brasil, está Ecuador, está Venezuela y tanto nosotros los que salimos de estas regiones y los que vienen de allá pues es importante que tengan su vacunación al día para pues prevenir estas enfermedades planteados para vacunar a estos niños que van a viajar. Con respecto a polio inactivado, se recomiendan 3 dosis antes de la salida y si es necesario la dosis se puede administrar con un intervalo de 4 semanas, aunque se requieren intervalos de 6 a 8 semanas. La cuarta dosis debe recibirse entre los 4 y los 6 años. Para sarampión, la dosis entre 6 y 11 meses deben recibir una dosis de vacuna que contenga pues el microorganismo. Los niños que reciben una dosis de la vacuna contra sarampión antes de la edad de 1 año deben recibir 2 dosis administradas con al menos 1 mes de diferencia. La hepatitis B, la vacuna contra la hepatitis B debe considerarse para todos los viajeros que visiten áreas donde la infección
sea por esta, incluidos países como Asia, África y pues parte de Sudamérica. La administración es a los 0, 1 y 2 meses si se utiliza el programa acelerado y se va a administrar una cuarta dosis de la vacuna con hepatitis B, administrarse 12 meses después de la tercera dosis. Hepatitis A también en aquellas regiones o personas que viajan a cualquier parte del mundo, excepto Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Japón y Europa Occidental. La vacuna es inactivada y se usa para niños de 1 año en adelante. DPT 2 dosis puede proporcionar cierta protección, pero se recomienda las 3 dosis. La vacuna suele administrarse a los 2, 4 y 6 y 15 a 18 meses. El programa acelerado puede ser tan pronto como el bebé tenga 6 semanas de edad, con la segunda y tercera dosis administrada en un intervalo de 4 semanas, y la cuarta dosis no debe administrarse hasta que el niño esté al menos con 1 año de edad. Para Haemophilus influenza, los bebés y los niños deben de tener una protección óptima antes de viajar, ya que es una enfermedad endémica en todo el mundo. Los niños pueden recibir la primera dosis a las 6 semanas de edad, y la primera consta de 2 o 3 dosis con un mínimo intervalo de 4 semanas entre dosis. Respecto a varicela, se recomienda la vacuna a todos estos niños y adolescentes que van a viajar. La primera dosis se recomienda entre los 2 y los 15 meses de edad, segunda dosis típicamente de 4 a 6 años de edad, pero no antes, con un mínimo de 3 meses después de la primera dosis. Vacuna meningocócica se recomienda en aquellos pacientes que vayan a desplazarse a regiones como África subsahariana, ya que allí se han documentado algunos casos. La vacuna antimeningocócica conjugada también se recomienda para niños de hasta 9 meses en una serie de 2 dosis. Se pueden administrar la segunda dosis tan pronto como sea y como 2 meses después de la primera. La fiebre amarilla en regiones como África, América del Sur, en lactantes y en niños mayores de 9 meses. La vacunación, si se hace en ese, pues está contraindicada por el riesgo de encefalitis. Vacuna contra la fiebre tifoidea. Esta es una enfermedad que es causada por la bacteria Salmonella entérica, y se recomienda a todos viajeros pues que haya reconocimiento pues de esta enfermedad. La vacuna se puede administrar a niños de 2 años o más, con una dosis de refuerzo administrada 2 años después si es necesaria, ya que pues una protección continua. La vacuna contra la encefalitis japonesa, esta es transmitida por un mosquito, es endémico en toda Asia. La vacunación contra esta fue autorizada para niños de 1 a 16 años y se va a administrar como una serie de 3 inyecciones, 0, 7 y 30, y debe completarse al menos 10 días antes de la salida. Y la vacunación contra rabia, el virus de la rabia pues causa encefalitis viral aguda y es virtualmente fatal, por lo que se debe realizar esta vacuna. Este es el esquema de vacunación que nos plantea pues el manual de vacunas de Latinoamérica con aquellos pacientes que van a viajar. Es como una recopilación de lo que anteriormente nombré. Entonces, de acuerdo a DPT, encefalitis japonesa, el intervalo mínimo y la edad mínima que se debe aplicar, cómo debe aplicarse, la fiebre amarilla, desde qué edad, la hepatitis A, hepatitis B, Haemophilus influenza, la influenza inactiva, la influenza con virus vivos atenuados, neumococo conjugada, meningococo, la triple viral, la polio, la rabia, dependiendo pues de si hay predisposición, cuánto es el intervalo mínimo de aplicarlo, predisposición, el sarampión, la TD, TDAP, varicela, la primera y la segunda dosis. Acá pues en la gráfica encontramos el diferente esquema. Y para terminar, como para llevar de mensaje a casa, pues es importante saber que las vacunas son una de las herramientas más poderosas para evitar esas enfermedades infecciosas e inmunoprevenibles, y que estos pacientes en condiciones especiales requieren estas vacunas, ya que son muy susceptibles a infecciones y especialmente a gran mortalidad por su misma condición, y que no en todos los casos está contraindicada las vacunas con virus vivos, ya que en algunos casos pues se requieren ciertas condiciones y ciertos patrones para poder administrarlas y cierto intervalo de tiempo. Eso era todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por su atención.